junto a Cristian Cruz. Le agradecemos que haya venido para justamente hablar de este tema. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted, Nicolás. A ver, primero, ya hemos tenido declaraciones también de las partes querellantes, pero aquí hay un comunicado ya de la defensa, en este caso del excomandante jefe del ejército Juan Emilio Cheire, el abogado Jorge Bofill, donde a grandes rasgos dice que Cheire nunca participó en los hechos que son materia de dicha resolución, por lo cual van a apelar. ¿Cuál es la postura aquí de la parte querellante con respecto ya a esta definición? Bien, tiene todo el derecho, a diferencia de las víctimas que no tuvieron derecho a abogado, a defensa, a apelar, a ser escuchados, y lo que corresponde obviamente a una defensa es, si el defendido miente, el defensor no puede obviamente desmentirlo en público ni en tribunal, así que está haciendo una defensa muy leal respecto al señor Cheire, la contraria. Ahora, a grandes rasgos y la profundidad del caso, la participación de Juan Emilio Cheire como autor de tormentos de estos vejámenes, ¿cómo queda plasmado a su juicio en la resolución del magistrado? Bueno, esta es una resolución contundente, absolutamente maciza, por cuanto señala una serie de medios de pruebas, y no solo respecto a las víctimas, sino que también lo que dijeron algunos militares queda en claro, y así que ha quedado asentado, la gravedad, la multiplicidad y los tipos de torturas que se aplicaban a los prisioneros y prisioneras, entre ellos los vejámenes y ataques sexuales, ¿ya? Y también el rol del señor Cheire en esta verdadera mando que él tenía respecto al área de inteligencia, y esto es fundamental porque los prisioneros y prisioneras estaban allí bajo la égida y control de esta área de inteligencia. La verdad es que cuando uno no solo ve el procesamiento, sino que el expediente, se da cuenta de la magnitud, de la gravedad, y la pregunta es también, bueno, ¿cómo pudo ser que una persona con ese actuar, con ese currículum, llegase a comandante en jefe? Bueno, eso es una respuesta que nuestra democracia les debe a las víctimas, que yo no la puedo responder. Pero sí, este procesamiento plasma una investigación profunda, con diferentes medios de prueba, con los análisis que han hecho la Brigada de Derechos Humanos, la PDI y otros tantos más. Cristian, entiendo que en el exhorto que emana justamente de la justicia capitalina se concede la libertad bajo fianza no solamente para el excomandante jefe del ejército, sino también para los otros involucrados, con una fianza de 1 millón de pesos. ¿Cuál va a ser la reacción aquí de la parte querellante? ¿Van a apelar a esto? Bueno, se ha apelado y un abogado del equipo concurrirá a la zona pronto para hacer escuchar nuestra posición en estrados. Nos vamos a oponer. Recordemos que el señor Cheire ya tiene una condena igual que el Apostol. Se trata de 24 víctimas, y recordemos que los casos de tortura de Villa Grimaldi, también por decenas de personas, los autores fueron condenados a penas de 5 años y 1 día para arriba de presidio efectivo. Por lo tanto, lo que está arriesgando inequívocamente aquí el señor Cheire es cumplir, y eso esperamos, su pena en prisión. Máxime cuando, recordemos, el informe presentencial dice que él es un manipulador, que no se recomienda ninguna medida alternativa, que miente. Así que obviamente que defenderemos el hecho que él se mantenga en prisión preventiva. Cristian Cruz, vamos a tomar contacto con Francisco Moreno. Estábamos justamente conversando con él está en Peñalolén, que tiene también algunos comentarios y preguntas. Francisco, te escuchamos. Sí, básicamente, abogado, me gustaría preguntar en relación a los hechos, a cómo hubo esta consecuencia de hechos a través del tiempo, cuando el general se mantiene en su cargo de comandante en jefe, en algún minuto incluso llega a ser reconocido como el general del nunca más. Desde esa perspectiva, ustedes como querellantes, ¿qué sensación les genera cuando durante largo tiempo también él asumió tal vez una figura que era de cierta forma de protección y no lo que vemos ahora actualmente, cuando él está siendo finalmente culpado o en definitiva reconocido como autor de estos delitos finalmente en contra de los derechos humanos en el mismo contexto del año 1973? Duele y ofende porque aquí ha sido engañada la comunidad, pero han sido pasadas a llevar nuevamente las víctimas. Recordemos, el expresidente Lago incluso se ofreció a ir como testigo del señor Cheire, lo cual es un hecho imposible porque él no estaba en el regimiento. Él, siendo abogado, jamás se presentó como abogado defensor de presos políticos como para tener un conocimiento indirecto sobre los hechos. Aquí una pluralidad, una multiplicidad de antecedentes ya existían antes de que a él lo nombrasen comandante en jefe, aún así, y no es el único, a nuestra democracia no le importó. Recordemos que muchos de los exdirectores generales de Carabineros, como el señor Becerra, era el segundo apellido, disculpe que no recuerde
el primero y el señor Ugarte, fueron jefes del CENDET, es decir, el organismo que informaba en dictadura respecto a que los prisioneros no estaban, no existían, nunca estuvieron, ya en los informes de los amparos que nuestros tribunales rechazaban respecto a los detenidos desaparecidos. Recordemos el exedecán de la Cámara de Diputados, que hace 2 o 3 años recién se logró determinar que participó en el asesinato de un joven al interior del Estadio Nacional. Entonces yo insisto, aquí en nuestra democracia la que nos dé una explicación. Son muchos los poderes y también ha sido importante el rol del ejército. Creo que todos pudimos ver hoy día cuando el señor Cheire entra en un vehículo de determinada marca plateado y pudimos apreciar la placa patente. En este caso, la placa patente HX52. Pues bien, hemos sacado del registro civil y este vehículo es del ejército. ¿Cómo es posible que una persona condenada y que además ha sido procesada tenga el apoyo del ejército? Señor Cheire ni siquiera paga la plata del taxi, la benzina, el TAC. Este es el nivel de compromiso. Este hecho, que parece simple, nos demuestra los compromisos de impunidad, los pactos de silencio y el doble estándar que se tiene respecto a las víctimas. Ahora, entiendo ese punto, Cristian, lo que tú señalas con respecto al automóvil que lleva y también... toda la cobertura, eso es una muestra. Perfecto, pero que también que está en la comando de telecomunicaciones, uno podría decir, el general Retiro Cheire no ha sido destituido de su rango, no ha sido despojado de finalmente lo que fue un comandante en jefe del ejército. Eso de alguna manera tiene que pasar por otro proceso, es más bien una potestad que tiene la rama de la Fuerza Armada, en el caso, en el ejército. Uno es el tema de la... Estaría cumpliendo dentro de, no sé si la ley, pero sí dentro de los cánones que actualmente están establecidos entre el ejército y la sociedad civil. No, es un canon que el ejército nos impuso y que nuestras autoridades se niegan a modificar. Todo esto yo lo aseguro que es por mero decreto, es decir, por un acto de voluntad del ejército y que no está en la ley, este nivel de protección. Pero es impresentable cómo... estos son crímenes internacionales, son crímenes perseguibles y perseguidos internacionalmente, igual que el tráfico de cocaína o el tráfico de personas. ¿Es que acaso vamos a ver en un automóvil del ejército que se transporta al Cabro Carrera? Es exactamente lo mismo. Aquí el comandante en jefe, señor Martínez Menantó, de la cara y de una explicación. Impresentable la actitud del ejército. Francisco Moreno, seguimos contigo. Varios análisis, por supuesto, que se hacen tras estos procesamientos. Te escuchamos. Sí, estaba leyendo cuidadosamente, Nicolás, Cristian, algunas partes de este procesamiento, y en una de sus partes precisamente se especifica y se habla respecto a estas torturas y simulacros de fusilamiento, es decir, también la crudeza de los mismos relatos. Me gustaría dejar planteada la pregunta, Cristian, antes de revisar particularmente 2 de los testimonios que hemos elegido. Me gustaría dejar planteada la pregunta de la crudeza, respecto de la crudeza de todos estos hechos y cómo puede ser posible que finalmente esta situación llegue a decantar en esto años después, 45 años después de sucedidos estos años. Dejo planteada la pregunta, pero antes me gustaría que pudiéramos revisar también estos testimonios que figuran en este mismo documento y que son parte de estas declaraciones de víctimas, según son reconocidas en el mismo informe Valech 1, según se ha señalado en esta misma carta o en esta misma documentación que fue conocida durante esta jornada también por los mismos inculpados. Cuando me estaban golpeando, escucho un soldado conscripto diciendo: dice mi teniente Cheire que paren la golpiza porque están llegando los abogados. Nos golpeaban, nos violaban. Yo me hacía que me desmayaba para evitarlo. Me hicieron ingresar a una sala que está con más prisioneros. En lo personal quedé de rodillas y con las manos en la nuca, cuando repentinamente veo la presencia del teniente Cheire, y al mirarlo me increpó. Se cambió de lado y detectó nuevamente mi mirada. Por esta razón ordenó a 2 soldados conscriptos que me sacaran al patio interior, uno por cada lado. En ese momento el teniente Cheire tomó un palo y comenzó a golpearme en las pantorrillas, parte posterior del muslo, glúteo y espalda. Bien, bastante... Entonces, abogado, ya veíamos estos relatos conociéndose. Sí. Siga, por favor. Sí, bueno, mi pregunta iba enfocada a eso mismo, a lo que ya había señalado anteriormente, y tiene relación particularmente a la crudeza de los mismos relatos y considerando también de que la defensa ahora va a presentar esta apelación en la Corte. Desde la perspectiva suya, ¿qué debería finalmente hacer la justicia conociendo estos antecedentes y conociendo también la posibilidad de que en 1 o 2 días estas personas ya puedan estar libres nuevamente? No tenemos ninguna duda que los tribunales superiores van a reafirmar el procesamiento. No hay otra opción. El mérito del proceso es inequívoco, va en una sola dirección.
Es fuerte, y si usted nos ha tocado hablar con las víctimas, leer el expediente completo, nos damos cuenta que esto fue una orgía de violencia, un sinsentido, una apología del mal, y 45 años es mucho tiempo. Las víctimas han tenido miedo, las víctimas fueron acalladas. Es más, el Estado hizo un esfuerzo que se denominó la ley Valech o el informe Valech. ¿Qué sucedió? Se guarda, y se guarda por 50 años. ¿Alguien tiene duda, mirando para atrás, que con esto no se buscó favorecer a los Cheire, a los Kraus y a otros tantos altos oficiales que participaron de tortura y de crímenes? Brevemente, Cristian, nos quedan unos minutos ante eso y también lo que comentaba Francisco. Los tiempos, muchos dicen por qué se demora tanto, por qué la justicia tiene estos tiempos y finalmente también consideremos, fue condenado por el primer caso, en este caso es procesado, evidentemente hay pasos que se van a seguir, los tiempos, los años. Sí, esta causa lleva apenas 3 años, que en términos de una investigación procesal de esta magnitud es poco, ¿ya? Antes no se quiso investigar, partamos de la premisa que llega la democracia y recién en el año 98, y producto de la detención de Pinochet, es que realmente se empiezan a investigar las causas de derechos humanos y se nombran ministros, y los ministros van falleciendo, se van modificando. Recordemos el ministro señor Montiglio, que avanzó, él pudo descubrir el cuartel Simón Bolívar, y falleció, y hubo que nombrar otro, y así sucesivamente. Y también no pocos los abogados, víctimas y victimarios han ido falleciendo en este largo camino. Pero nosotros valoramos la resolución del ministro, que ha actuado con bastante prontitud, considerando los tiempos procesales. Cristian Cruz, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en el estudio para abordar este tema. Gracias, buenas tardes. Gracias y a Francisco Moreno también, muchas gracias por todo el reporteo, el trabajo en el equipo con esta transmisión con respecto a la situación de los procesados por este caso. Gracias.